El mundo ama la bondad porque la bondad no amenaza a nadie. El hombre bueno no hiere, no desafía, no incomoda. Es el espejo donde los débiles se miran para creer que el bien aún gobierna algo. Pero te diré una verdad que la historia susurra desde los cadáveres de los ingenuos. Ser bueno es hermoso, sí, pero ser frío es eficaz. Las guerras, los imperios, las dinastías, las corporaciones, incluso los amores, ninguno fue ganado por la pureza del corazón. La virtud, cuando no se mezcla con cálculo, se convierte en una soga, y quien la lleva demasiado tiempo al cuello acaba confundiendo el ahogo con la fe. Yo lo vi una y otra vez. Los hombres más puros caen de rodillas ante los más pacientes. La moral los adorna, la frialdad los gobierna. La sociedad moderna ha aprendido a venerar la apariencia de la virtud. Ha hecho del bien un perfume, no una conducta. Todos quieren parecer justos, empáticos, humanos. Pero pocos se atreven a admitir que detrás de esa fachada solo existe un instinto antiguo: sobrevivir. ¿Quieres saber por qué el mundo está lleno de buenas intenciones y de pocos resultados? Porque la bondad sin estrategia es una ofrenda al poder ajeno. El que entiende esto deja de suplicar amor y empieza a observar. No busca aprobación, busca control. Y no porque desprecie la emoción, sino porque sabe que la emoción mal dirigida es la raíz de la derrota. La frialdad no es crueldad, es precisión, es la capacidad de mantener la mente serena mientras los demás sangran por sus impulsos. Tú lo has sentido alguna vez, ese momento en el que hiciste lo correcto y el mundo te devolvió silencio, esa sensación de injusticia, de haber perdido por no haber jugado como los demás. Te dijeron que ser bueno era suficiente, pero olvidaron explicarte que el poder no habla el idioma de la bondad. Habla el idioma de la eficacia. El que domina sus emociones no es un monstruo, es un arquitecto. Mientras los demás se ahogan en lo que sienten, él diseña lo que sucederá. Entiende que cada lágrima tiene un valor, cada sonrisa una intención, cada gesto un peso político. Y actúa no para ser admirado, sino para ser obedecido. Pregúntate, ¿cuántas veces fingiste empatía solo para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces usaste una sonrisa para ganar tiempo? No lo llames falsedad, llámalo supervivencia, porque incluso la bondad es una estrategia, cuando sabes cuándo mostrarla. Si sientes que estas palabras te incomodan, es buena señal, significa que aún tienes algo que perder. Comenta desde dónde me escuchas, si alguna vez has sentido que la pureza te hizo débil. Este es el momento de mirar al poder sin miedo, de desnudar la moral y entender lo que realmente mueve al hombre, porque en este mundo los buenos descansan, los fríos deciden. He observado durante toda mi vida que los hombres temen más parecer malos que serlo. La moral, al final, no es una convicción. Es un disfraz que evita la exclusión. Nadie busca realmente la virtud, busca el reconocimiento que la virtud concede. En los palacios, en las iglesias, en los tribunales, incluso en las relaciones más íntimas, la bondad se usa como moneda, no como valor. El virtuoso no siempre vence, pero el que sabe fingir virtud, el que maneja el arte de parecer justo, compasivo o noble, conquista incluso a los que sospechan de él. Porque el ser humano no quiere verdades, quiere apariencias que lo tranquilicen. Y esa es la primera lección del poder. La máscara importa más que el rostro. Yo aprendí esto observando príncipes que lloraban frente al pueblo y en la oscuridad firmaban condenas. Aprendí que una lágrima bien colocada vale más que 1000 discursos sinceros. El corazón humano no responde a la lógica, sino a la imagen del bien, y quien domina esa imagen controla la mente colectiva.
El error de los inocentes es creer que la moral es una fortaleza. No lo es. La moral es un idioma inventado por los poderosos para mantener el orden entre los ingenuos. Por eso, el sabio no destruye la virtud, la utiliza, no desafía las normas morales, las interpreta según su interés. El zorro no renuncia al bosque, simplemente aprende a caminar sin dejar huellas. Pregúntate algo. Cuando ayudas a alguien, ¿cuánto de tu gesto es realmente compasión y cuánto es deseo de sentirte bueno? La mayoría de los hombres se alimenta de la ilusión de su propia pureza. Se visten de bondad para mirarse al espejo sin vergüenza, no para transformar el mundo. Y eso los hace previsibles, vulnerables, fáciles de dirigir. Cuando conoces el valor de la máscara, puedes moldear la percepción ajena como un escultor moldea el mármol. Puedes ser el justo entre los injustos, el honesto entre los corruptos, el amable entre los crueles. Y mientras todos confían, tú avanzas. La apariencia de virtud es un escudo y un veneno. Protege, seduce, engaña. No te digo que destruyas tu moral. Te digo que la gobiernes. La moral no debe ser tu amo, sino tu sirviente. Úsala cuando necesites abrir puertas, cuando la simpatía te otorgue acceso. Aprende a hablar el lenguaje de la compasión, no porque creas en ella, sino porque el mundo se rinde ante quien parece tener alma pura. Una sonrisa oportuna puede desarmar a un enemigo más rápido que una espada. Un silencio compasivo puede obtener más información que una tortura. La bondad calculada es el instrumento más preciso del poder. Los que dominan el arte del control saben cuándo mostrarse humanos y cuándo ser de piedra. El error de los tontos es confundir transparencia con autenticidad. No todo lo que se muestra es real, ni todo lo que se oculta es falso. La virtud, cuando se exhibe, es un acto teatral. Y en ese teatro, quien maneja la escena domina el resultado. Imagina por un momento a los grandes líderes del mundo. ¿Crees que son buenos? No. Son convincentes. Y en política, como en la vida, convencer es más importante que ser verdadero. El poder no premia la honestidad, premia la eficacia. He visto hombres moralmente impecables morir en la miseria, mientras los hipócritas prosperaban. ¿Injusto? No. Natural. La naturaleza no recompensa la pureza, recompensa la adaptación. Y la virtud, para el adaptado, no es un mandamiento. Es un disfraz que cambia de color según la ocasión. Ser virtuoso no significa decir la verdad, significa saber cuándo callar. No significa amar a todos, significa saber a quién amar y a quién utilizar. No significa nunca traicionar, significa elegir traicionar cuando la fidelidad sea más costosa. Esa es la esencia del cálculo. Y no te engañes, incluso quienes predican la bondad practican el cálculo. Los santos negocian con el cielo, los políticos con el pueblo, los amantes con el deseo. Todo vínculo humano tiene un precio, visible o no. La diferencia entre el ingenuo y el sabio es que el primero paga con el corazón y el segundo con estrategia. Aprende esto, nadie te debe la verdad. Quien te la ofrece sin pedir nada a cambio, probablemente intenta comprar tu obediencia. La verdad, cuando se desnuda, asusta. Por eso el hombre necesita máscaras para soportar su propio reflejo. No hay poder más grande que el de quien domina su imagen. El guerrero que parece pacífico desarma al enemigo antes de atacar. El político que parece compasivo destruye sin que lo odien. El amante que parece vulnerable obtiene confianza y con ella control. La virtud es la máscara que abre todas las puertas, pero solo si sabes cuándo quitártela. A veces la frialdad no se muestra como dureza, sino como serenidad. El verdadero estratega no necesita elevar la voz. Le basta con parecer justo mientras manipula el tablero.
Esa calma es el signo de quien no reacciona, sino que decide. Y cuando decidas, no temas la culpa. La culpa es la cadena con la que los poderosos mantienen a raya a los obedientes. El que siente culpa por usar su inteligencia jamás dominará nada. Aprende a mirar tus acciones no como bien o mal, sino como útiles o inútiles. Esa es la verdadera moral del poder. A veces me preguntan si esta manera de pensar no destruye la humanidad. Respondo que, por el contrario, la revela. El hombre que entiende sus sombras puede caminar entre ellas sin perderse. El que se niega a mirarlas vive esclavo de su propia luz. La máscara no es mentira, es estructura. Sin ella, el rostro se disuelve en la confusión de las emociones. Cuando finges virtud, no estás necesariamente engañando. Estás protegiendo. Proteges tus planes, tu paz, tu independencia. El problema no es la máscara. El problema es no saber que la llevas puesta. Los débiles la niegan, los sabios la eligen. La historia de los pueblos está escrita con rostros amables y manos firmes. Los grandes reformadores, los conquistadores, los profetas, todos entendieron que el pueblo solo obedece a quien parece justo. Pero el que gobierna sabe que la justicia es un acto de equilibrio, no de pureza. Por eso, los poderosos se entrenan para parecer bondadosos mientras calculan en silencio. En las relaciones humanas sucede lo mismo. Quien se muestra totalmente transparente se vuelve vulnerable. Quien sabe modular su transparencia, conquista. No es manipulación vacía, es defensa consciente. La empatía fingida puede ser compasión estratégica, el silencio, una espada invisible. Imagina un ajedrez. Las piezas blancas y negras se enfrentan bajo reglas idénticas, pero el vencedor no es el más puro, sino el más paciente. La máscara de la virtud cumple la misma función. Distrae al adversario mientras tú observas. Cada gesto amable puede ser una trampa, cada disculpa una red. Lo esencial es no perder el control del tablero. El poder necesita actores, no mártires. Los mártires inspiran, pero no gobiernan. El virtuoso que se sacrifica por principios muere glorioso. El que sobrevive gracias a su cálculo cambia la historia. La gloria es un epitafio, la eficacia una herencia. Por eso, cuando elijas parecer bueno, hazlo con intención. Sonríe para obtener, no para agradar. Ayuda para acercar, no por lástima. Escucha, no para consolar, sino para aprender dónde duele el poder. Te darás cuenta de algo curioso. Cuando actúas con frialdad interior y rostro sereno, el mundo te llama sabio. Cuando actúas con emoción sin cálculo, te llaman impulsivo. La moral es relativa, el resultado absoluto. Así funciona la estructura invisible que mueve a los hombres. Y cuando la entiendes, la virtud deja de ser una obligación para convertirse en un instrumento. No luches contra ella, afílala. Usa su brillo para cegar al adversario y su reflejo para protegerte del juicio ajeno. Y ahora dime, tú que me escuchas, ¿cuántas veces fingiste una sonrisa para sobrevivir? ¿Cuántas veces ocultaste la verdad para no perder algo o alguien? No lo niegues, todos lo hacemos. Algunos lo hacen con vergüenza, otros con maestría. La diferencia es que unos actúan y otros piensan que viven sin actuar. No busques ser perfecto, busca ser consciente. Porque cuando comprendes que cada gesto puede ser herramienta, dejas de ser peón en el tablero de la moral y comienzas a mover tus propias piezas. Comenta desde dónde me escuchas, si alguna vez descubriste que tu mejor defensa fue fingir bondad. Esa conciencia no te hace falso, te hace libre. El moralismo es la religión de los hipócritas. Los hombres no buscan la verdad, buscan sentirse del lado correcto. Por eso el moralista no ama el bien, ama el trono invisible que la palabra bien le ofrece.
Desde ese trono señala, condena y se convence de que domina. En realidad, solo disfraza su miedo bajo la túnica de la pureza. He visto a muchos líderes construirse sobre ese engaño. Hablan de justicia mientras negocian en la sombra, predican humildad mientras ansían ser adorados. El moralismo es la máscara más perfecta, porque incluso quien la usa llega a creer en ella. El poder del autoengaño es infinito. Quien se convence de su bondad deja de cuestionarse, y un hombre que no duda es un hombre peligroso. El moralismo divide al mundo en santos y culpables, y en esa división halla su alimento. Necesita enemigos para sentirse virtuoso. El justo no sabe quién es, sin un pecador al que señalar. Por eso el moralismo florece donde abunda la culpa, en las iglesias, en las redes, en las ideologías. Allí cada palabra se convierte en piedra, y cada piedra se lanza en nombre de la pureza. Pero la paradoja es esta: mientras más proclama su santidad, más oculta su deseo de poder. Nadie quiere dominar por el placer de dominar, quiere dominar por el bien. La moral convierte la ambición en virtud, la manipulación en cruzada. Así nacen las guerras santas, las inquisiciones, las cancelaciones modernas. Todo en nombre de lo correcto. Tú lo ves cada día. Quien se muestra indignado gana autoridad. Quien condena primero conquista el respeto del público. La moral se ha convertido en espectáculo y el aplauso es su recompensa. Pero tras el aplauso, ¿qué queda? La misma oscuridad, el mismo vacío que intentan ocultar bajo el ruido de sus juicios. Por eso te diré algo que pocos se atreven a admitir. El moralismo no purifica, corrompe, no porque defienda ideas equivocadas, sino porque transforma la virtud en arma. Cuando el bien se usa para castigar, deja de ser bien. El verdadero estratega entiende esto. Sabe que el moralismo es un escenario donde los actores creen que actúan para el cielo, pero en realidad lo hacen para el público. Y quien controla el público controla la moral. Por eso, el sabio no discute con el moralista. Lo deja hablar. Cada palabra de pureza lo ata un poco más a su imagen. Mientras él defiende su santidad, tú estudias su miedo. La gente teme ser juzgada más que ser destruida. Por eso, el moralista es útil. Mantiene a los demás distraídos, obedientes, temerosos de fallar. Es el guardián de una prisión invisible, una prisión construida con las reglas que todos repiten sin comprender. Pero hay algo más perverso aún. El moralismo ofrece placer. Sí, placer. El gozo de sentirse justo, de creer que el propio dolor es prueba de virtud. Los mártires modernos ya no arden en hogueras, arden en sus propias redes, exhibiendo su sacrificio moral como una medalla. No buscan justicia, buscan testigos. Y en esa necesidad de testigos está el punto débil del moralista. Quien necesita ser visto no controla su poder. El verdadero dominador actúa sin proclamar. La eficacia no necesita sermones. El moralismo es la gran coartada de los débiles. Les permite juzgar sin actuar, condenar sin comprender, sentir superioridad sin riesgo. Es la forma más elegante de cobardía, porque el moralista nunca se mancha. Delega la violencia a la palabra, la culpa al otro, la responsabilidad al sistema. Es un verdugo sin espada, un juez sin ley. Los moralistas gobiernan desde el miedo. Saben que el ser humano no soporta ser señalado, que el juicio público duele más que la herida física. Por eso, quien controla la moral, controla la vergüenza, y quien controla la vergüenza, controla la sociedad. No se necesita ejército para dominar a un pueblo, basta con convencerlo de que desobedecer es pecado. Los regímenes más inteligentes no imponen castigos visibles, instalan en cada individuo un juez interno, lo llaman conciencia, pero muchas veces es solo culpa domesticada.
Es la voz del moralista viviendo dentro de ti, recordándote que no puedes desear demasiado, que no puedes pensar distinto, que no puedes moverte sin permiso. Esa voz, cuando no se domina, es la verdadera prisión. He visto a los más brillantes fracasar porque quisieron ser correctos, y he visto a los más calculadores prosperar fingiendo virtud. Esa es la paradoja. El mundo adora la moral, pero premia la eficacia. Admira al justo, pero sigue al fuerte. Aplaude la bondad, pero teme la frialdad. La humanidad proclama un ideal y obedece a su contrario. ¿Quieres entender por qué? Porque la moral es colectiva, pero el poder es individual. El moralista busca aprobación. El estratega busca resultados. El primero necesita testigos, el segundo silencio. El primero grita, el segundo observa, y mientras el moralista se ahoga en sus discursos, el frío mueve las piezas que definirán el destino. Hay algo profundamente seductor en ese silencio del que decide sin justificar. El moralista necesita razones, el poderoso necesita decisiones, y esa diferencia separa a los que influencian del resto. El poder no se hereda, se conquista cuando uno deja de temer el juicio moral. Quien actúa con cálculo será condenado por los débiles, pero respetado por los que entienden la naturaleza humana. El moralista predica el deber, el estratega practica la intención. El primero vive para ser recordado como bueno, el segundo para dejar su marca en el tiempo. He aprendido que no hay nada más inmoral que el exceso de moral. Cuando la virtud se convierte en dogma, la justicia se transforma en inquisición. Cuando la pureza se convierte en norma, el deseo se vuelve delito. El moralismo destruye lo que dice proteger, porque exige de los hombres una perfección que nadie puede sostener. Y cuando todos fingen pureza, todos mienten. Por eso, el verdadero poder no se anuncia como bondad. Se disfraza de equilibrio. No juzga, no sermonea, no castiga. Observa, comprende y decide lo que conviene. Esa es la diferencia entre el moralista y el maquiavélico. Uno quiere parecer santo, el otro quiere ser libre. ¿Y tú, cuántas veces callaste una verdad para no parecer cruel? ¿Cuántas veces aceptaste una mentira para mantener tu imagen intacta? Eso también es moralismo. La censura que llevas dentro no la impuso un rey, la sembró el miedo al juicio. El día que te liberes de ese miedo, conocerás lo que significa el poder. No el poder sobre otros, sino sobre ti mismo. El poder de actuar sin pedir permiso al bien ni disculpas al mal. Porque sólo cuando la conciencia deja de ser carcelera, se convierte en aliada. Así que escucha, no odies al moralista, utilízalo, deja que hable, que condene, que predique. Mientras él predica, tú planifica. Mientras él se sacrifica por su imagen, tú avanza. Cuando la multitud aplauda su pureza, tú habrás conquistado el silencio donde se toman las verdaderas decisiones. Comenta desde dónde me escuchas, si alguna vez te viste obligado a fingir corrección para sobrevivir. Tal vez esa incomodidad que sientes no sea culpa, sino el primer síntoma de libertad. La empatía es la mentira más dulce que el poder ha inventado. El mundo moderno la adora como si fuera una virtud absoluta, pero en realidad es un espejo torcido donde cada uno busca su propio reflejo. No amamos al otro, amamos lo que sentimos al amarlo. Por eso la empatía se ha vuelto un instrumento de manipulación más refinado que la espada. He visto a los políticos llorar frente a las cámaras, a los jefes abrazar a sus empleados, a los amantes prometer comprensión eterna. Ninguno de ellos actuaba movido por compasión. Lo hacían porque comprendían su efecto. La emoción visible convence más que la razón invisible. Mostrar empatía no significa sentir, significa comprender el valor estratégico del sentimiento. El hombre verdaderamente eficaz no desprecia la emoción, la estudia.
sabe que la empatía es un idioma de acceso. Sirve para abrir puertas, para obtener información, para desarmar la desconfianza. Quien domina ese idioma puede entrar en cualquier mente sin levantar sospecha. Por eso, cuando me preguntan si un líder debe ser sensible, respondo que sí. Pero solo como un actor es sensible a su papel. Debe llorar cuando el público lo exige, sonreír cuando la multitud lo necesita, inclinarse cuando conviene, callar cuando el silencio produce admiración. La empatía fingida es más útil que la sinceridad incontrolada. La paradoja es que quien más aparenta sentir, menos sufre, porque el que comprende las emociones como herramienta deja de ser su esclavo. Mientras los demás reaccionan, él calcula. Esa es la diferencia entre el empático ingenuo y el empático lúcido. Uno se hunde con el dolor ajeno, el otro aprende a navegar sobre él. Recuerda, no hay manipulación sin comprensión, y no hay comprensión sin empatía. El estratega necesita entrar en el alma ajena para dirigirla, pero una vez dentro, no debe quedarse atrapado. La empatía es la llave, no la celda. Cuando observas a alguien sufrir, puedes ofrecer consuelo o puedes observar su estructura. El dolor revela más sobre el hombre que la felicidad. El que sufre muestra su arquitectura interna, su miedo, su deseo, su límite. Y el que sabe mirar en ese momento, obtiene poder. ¿Te suena cruel? No lo es. Es anatomía emocional. La mayoría vive reaccionando a su propio dolor, buscando quien los entienda. Pocos comprenden que quien escucha, controla. El que escucha, dirige. El que habla, se entrega. Los grandes seductores de la historia no fueron los más bellos, sino los más atentos. Escuchaban con precisión quirúrgica, miraban con interés calculado, ofrecían comprensión donde solo había observación. La empatía es la forma más sofisticada de vigilancia. Por eso, cuando te digan ponte en el lugar del otro, hazlo, pero no para sentir lo que siente, sino para entender qué lo mueve. Solo entonces podrás guiarlo sin que se dé cuenta. A veces el mayor acto de poder es hacer creer que comprendes. El hombre común se abre a quien lo escucha. Busca ser validado, no analizado. Quiere oír que su dolor importa, que su historia tiene sentido. Y tú, si sabes escuchar con cálculo, puedes llevarlo justo donde deseas. La empatía fingida es un puente hacia la obediencia. Observa cómo el mundo actual se rinde ante la emoción pública. Una lágrima en pantalla vale más que una idea sólida. Un discurso que hace llorar vence a 100 verdades. La empatía se ha convertido en la nueva moneda del poder. Quien la exhibe, conquista. Pero cada moneda tiene dos caras y quien domina su reverso aprende a usarla sin perderse en ella. El verdadero estratega no rechaza la emoción, la diseña. Crea la imagen exacta que los demás necesitan para confiar. Y cuando obtiene su confianza, la transforma en dirección. El líder que finge empatía no engaña al pueblo, lo protege de su miedo. A veces la mentira emocional es la única manera de mantener el orden. He visto a los tiranos más fríos besar niños, a los predicadores abrazar pecadores, a los amantes decir, te entiendo, cuando solo planeaban huir. Y el público, siempre hambriento de comprensión, los elevó como dioses. La gente no busca la verdad, busca consuelo, y quien sabe ofrecer consuelo sin entregarse posee el control absoluto. No te pido que seas cruel, te pido que seas consciente, porque la empatía sin conciencia te destruye, pero la conciencia sin empatía te aísla. El equilibrio es la sabiduría del depredador elegante, aquel que puede acariciar sin soltar la presa. Cuando dominas la empatía, aprendes que cada emoción es una puerta. El miedo abre obediencia. La culpa abre confesión.
La esperanza abre sumisión, y la ternura, cuando se dosifica, abre devoción. El error es abrir todas a la vez. Por eso, si alguna vez debes fingir comprensión, hazlo sin culpa. La culpa es privilegio de los ingenuos. El que comprende su papel no actúa, interpreta la realidad con precisión. Recuerda, incluso los santos sabían cuándo mirar al cielo y cuándo mirar al pueblo. Y cuando el mundo te pida ser empático, sélo, pero con distancia. Ofrece palabras suaves y mente fría. Mira, pero no te mezcles. Comprende, pero no te contagies. El fuego de los demás puede calentarte o consumirte. Tú decides si lo usas como luz o como ceniza. La empatía es el disfraz perfecto. Nadie teme a quien parece entenderlo. Por eso los grandes manipuladores son los más amables, y por eso los poderosos sobreviven, no por su fuerza, sino por su serenidad fingida. Dime, tú que me escuchas, ¿alguna vez ofreciste consuelo sin sentirlo del todo? ¿Alguna vez fingiste entender solo para obtener algo que necesitabas? No lo niegues. En ese momento fuiste más libre que nunca. Comenta desde dónde me escuchas, si alguna vez comprendiste que la empatía también puede ser un arma, porque al final el que comprende domina, y el que siente sin comprender obedece. Hay quienes observan el mundo como corderos, buscando protección en la multitud, creyendo que el número les concede seguridad. Y hay otros, pocos, silenciosos, pacientes, que observan como lobos. No necesitan pertenecer, necesitan entender. No buscan aprobación, buscan el instante perfecto para actuar. El lobo no ataca por impulso, acecha, mide, espera. Sabe que el movimiento prematuro es debilidad, que la fuerza verdadera está en la contención. Así funciona el poder. No en la ferocidad, sino en la capacidad de esperar sin ansia. La gente confunde el dominio con la violencia, pero el dominio no requiere ruido. El verdadero estratega conquista sin levantar sospecha, se alimenta del descuido ajeno y se oculta bajo la apariencia de calma. Los lobos no ladran, no amenazan, no anuncian, solo actúan cuando la presa ha olvidado que ellos existen. Te diré algo que los ingenuos nunca entenderán. La impaciencia es la señal del débil. El que se precipita para demostrar poder revela su carencia. El lobo, en cambio, disfruta del silencio antes del ataque, porque sabe que cada segundo de espera multiplica su eficacia. He conocido hombres que destruyeron imperios por hablar demasiado pronto. El poder no se gasta en palabras, se acumula en la espera. Por eso los lobos prosperan mientras los corderos debaten sobre justicia. El método del lobo consiste en 3 movimientos invisibles: observar, adaptarse y devorar. Observar no para admirar, sino para diagnosticar. Adaptarse no para rendirse, sino para infiltrarse. Y devorar, no con odio, sino con precisión. El odio nubla, el cálculo aclara. No necesitas mostrar los dientes para dominar. Basta con hacer que los demás crean que no los usarás. La confianza es el regalo que la ingenuidad ofrece al que sabe esperar. El lobo no conquista por fuerza, sino por paciencia. Cuando aprendes a mirar como un depredador, descubres algo inquietante. La mayoría de las personas se delata sola. Sus palabras revelan sus deseos, sus gestos, sus debilidades, sus silencios, sus miedos. Solo necesitas estar atento, no intervenir. El poder no se impone, se recoge. El lobo no convence, deja que el mundo se convenza solo. Y cuando la presa, confiada, baja la guardia, el movimiento es instantáneo, limpio, inevitable. Por eso te digo, la frialdad no es crueldad, es estrategia. El corazón del lobo no late más despacio, late con propósito. Cada respiración es cálculo, cada mirada es lectura, y en esa lectura reside la ventaja, comprender antes de actuar.
La empatía te permitió entender las emociones ajenas. Ahora debes aprender a usarlas como rastro, no para destruir, sino para guiar tu decisión, porque el poder no pertenece al más fuerte, sino al que entiende cuándo moverse. El silencio es la voz del estratega. Mientras los demás gritan sus intenciones, tú las estudias. Mientras se justifican, tú avanzas. El ruido confunde, el silencio decide. El lobo no se deja llevar por el hambre, se deja guiar por el momento. Sabe que el impulso puede arruinar una cacería y que el exceso de deseo hace ruido. Por eso aprende a moverse con ritmo de sombra, aparece, actúa y desaparece antes de que alguien comprenda lo que ocurrió. He visto cómo los hombres fuertes se destruyen por querer demostrar su fuerza. La dominación visible es débil, la que no se nota es permanente. El lobo no busca reconocimiento, busca continuidad. Por eso, cuando un lobo entra en un rebaño, no se apresura a matar. Primero, aprende el olor del miedo. Después, elige la dirección del viento. Solo entonces actúa. El método de los lobos no se enseña en escuelas ni en libros de ética, porque se opone a la moral de las multitudes. Las masas creen en la bondad como protección. Los lobos creen en la comprensión como escudo. Uno reza, el otro calcula, y al final quien calcula sobrevive. En política, en amor, en guerra o en negocios, la esencia es la misma. El que domina sus emociones y su tiempo, domina la realidad. La paciencia del lobo no es resignación, es conciencia de que todo llega al que sabe esperar el instante en que los demás se cansan. El poder no siempre se toma, muchas veces se hereda del error ajeno. Por eso, observa. No te precipites en corregir a quien se equivoca, déjalo cavar su propia tumba. El sabio no interrumpe la caída del necio, la mide, la aprovecha, la usa como lección. El lobo no tiene prisa, porque sabe que el miedo hace el trabajo por él. En la vida, los lobos no necesitan demostrar frialdad, simplemente actúan con serenidad. Esa calma desconcierta al rebaño, que confunde silencio con debilidad. Pero cuando llega el movimiento, es demasiado tarde. La estrategia ya se completó. Así es como operan los que entienden el verdadero orden del mundo. Los corderos corren detrás de la moral, los lobos detrás del propósito. Y mientras los unos discuten sobre quién tiene la razón, los otros deciden quién tiene el poder. No confundas este método con crueldad. El lobo no mata por placer, elimina por necesidad. No actúa por venganza, responde al equilibrio natural de las fuerzas. En su mirada no hay ira, hay claridad. Si alguna vez has sentido que no encajas en la inocencia colectiva, no te culpes. Tal vez tu naturaleza no sea la del rebaño. Tal vez has nacido para observar desde la sombra, para medir el momento exacto en que el mundo baja la guardia. Eso no te hace malvado, te hace consciente. Mira a tu alrededor. Cada sonrisa amable puede esconder cálculo. Cada silencio prolongado puede ser una decisión en construcción. El método de los lobos no consiste en destruir el mundo, sino en comprenderlo antes que los demás. Y cuando lo comprendes, la culpa desaparece, el miedo se disuelve y solo queda la lucidez. Comenta desde dónde me escuchas, si alguna vez aprendiste más observando que hablando. Tal vez, sin saberlo, ya formas parte del método. El mundo no es un campo de batalla, es un escenario. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es parte de una obra que todos representamos para no ser devorados por el silencio. El error no está en actuar, sino en olvidar que actuamos. Porque los hombres que creen ser auténticos son, sin saberlo, los actores más ingenuos de todos. Desde los templos hasta los parlamentos, desde los matrimonios hasta los mercados, todo es teatro. Los reyes y los mendigos interpretan sus papeles con idéntico fervor. Unos lloran ante el pueblo, otros ante el espejo.
El poder no reside en quien dice la verdad, sino en quien dicta la escena. Por eso, el sabio no busca sinceridad, busca dirección. El público no exige realidad, exige emoción. He visto gobernantes fingir humildad para encubrir su ambición, y a los humildes fingir indignación para disfrazar su envidia. En esta obra, la moral es solo un vestuario, se cambia según el público. El actor mediocre cree en su personaje, el maestro lo utiliza. El teatro del poder no necesita aplausos, necesita continuidad. No se trata de engañar a todos, sino de mantener la ilusión el tiempo suficiente para que la realidad se incline. La política, el amor, la religión, todas las estructuras del mundo sobreviven gracias a la credibilidad de sus actores. Tú también actúas, cuando sonríes sin ganas, cuando asientes sin creer, cuando callas para no parecer cruel, estás interpretando. Y no hay culpa en eso. El instinto actoral es la defensa más antigua del ser humano. El problema no es actuar. El problema es no saber cuándo termina la función. El que domina el teatro, domina la percepción. Y quien domina la percepción no necesita fuerza, porque la gente no sigue al más sabio, sino al más convincente. El poder no se conquista con argumentos, sino con atmósfera. El público no piensa, siente. El estratega, en cambio, observa las emociones colectivas como un director estudia la reacción de su audiencia, ajusta la intensidad, el tono, la pausa. El arte del poder no consiste en tener razón, sino en parecer inevitable. El teatro del poder tiene una regla sagrada. Nunca rompas el personaje. El día que muestres tus dudas, perderás el encanto. La fragilidad puede ser bella en los poetas, pero es fatal en los estrategas. El público perdona la mentira, pero no el titubeo. Por eso, el actor del poder debe saber llorar sin lágrimas, amar sin apego y convencer sin creer del todo. No se trata de frialdad, sino de control. El poder es una obra que no termina nunca, y solo los que saben cambiar de papel sobreviven al cambio de escena. Mientras los demás buscan un papel fijo, tú debes ser director, actor y espectador a la vez. El público ama la ilusión, y cuando alguien se atreve a mostrarle la verdad desnuda, lo destruye. Por eso, los poderosos jamás revelan el mecanismo del espectáculo. Saben que el encanto se rompe cuando el truco se explica. El poder necesita misterio, y el misterio necesita silencio. El líder que intenta justificar cada acto pierde autoridad. El que deja que lo interpreten mantiene el control. Toda autoridad nace de una puesta en escena. El uniforme, la voz, el ritual, la distancia, son los elementos del guión. El soldado obedece al general no por amor ni por miedo, sino porque el general parece digno de obediencia. Esa es la esencia del teatro del poder. Crear una realidad emocional más fuerte que la realidad física. Y tú, aunque no lo notes, haces lo mismo cada día. Proyectas una versión de ti que los demás puedan comprender. Esa proyección es tu escenario personal. Cuídalo, dirígelo, contrólalo, porque si no lo haces, alguien más lo hará por ti. La sinceridad absoluta destruye más relaciones que la mentira inteligente. No porque la verdad sea peligrosa, sino porque los hombres no están preparados para verla sin filtro. El sabio no dice todo lo que piensa, dice lo que el momento puede soportar. Eso no es manipulación, es equilibrio. En el teatro del poder, incluso el silencio habla. Cada pausa, cada mirada, cada ausencia puede ser interpretada como una declaración. Por eso el estratega no improvisa. Diseña la escena incluso cuando calla. El poder no es fuerza, es narrativa. El que controla la historia controla el mundo. He visto reinos caer por una palabra maldicha y vidas cambiar por un gesto estudiado. La historia no la escriben los héroes, sino los directores de escena.
Los héroes actúan, los directores deciden cuándo cae el telón. Por eso, si alguna vez te sientes parte de este teatro, no intentes salir de él. Aprende a usarlo. Domina tus gestos, elige tus silencios, controla tus apariencias. Cada movimiento que hagas debe servir a tu propósito. Y cuando el público te aplauda, sonríe. Pero recuerda, el aplauso también es una forma de obediencia. No necesitas ser el protagonista, basta con ser quien escribe el guión. El poder no siempre se ve en el centro del escenario. A veces se oculta entre bastidores, manejando las luces, el sonido y las emociones del público. Allí está la verdadera fuerza, en quien dirige la percepción sin exponerse a ella. Así que observa este teatro con ojos de director. Mira cómo cada palabra crea un eco, cómo cada emoción genera una respuesta. Y entiende que lo que el mundo llama autenticidad no es más que una actuación que ha logrado convencer a todos. Comenta desde dónde me escuchas. Si alguna vez sentiste que la vida entera es una escena y tú el único que lo sabe. Tal vez, en ese instante de lucidez, descubriste que el poder no consiste en ser creído, sino en saber quién está fingiendo mejor. Todo poder comienza mirando un espejo, pero no el espejo donde los hombres buscan belleza, sino aquel donde descubren su naturaleza desnuda. Quien se atreve a mirarse sin justificación, comprende una verdad cruel. Nadie gobierna al mundo sin antes gobernarse a sí mismo. Los demás piensan que el control consiste en dominar cuerpos, territorios, voluntades. El estratega sabe que el verdadero dominio es interno. El hombre que no domina su mente puede tener ejércitos, riquezas y seguidores, pero seguirá siendo esclavo de su impulso. El poder exterior solo es reflejo del poder interior. Todo lo demás es ruido. Yo he visto a muchos caer porque no soportaron su propio reflejo. Creyeron poder fingir eternamente, pero el espejo del estratega no acepta máscaras. En él no se miente. Ahí se revelan las grietas, la duda, la culpa, la ansiedad por ser comprendido. El estratega que no enfrenta esas sombras termina siendo devorado por ellas. El secreto no está en eliminar la emoción, sino en ponerla al servicio del propósito. El frío no es ausencia de sentimiento, sino su perfección. El fuego que se dispersa destruye, el que se contiene ilumina. Por eso el estratega convierte su ira en dirección, su deseo en estrategia, su miedo en lectura. Nada se desperdicia, todo se transforma en cálculo. El espejo enseña que la mente humana es un reino dividido. Una parte busca aprobación, otra busca dominio. Entre ambas se libra la verdadera guerra. Los que pierden ese combate interno terminan obedeciendo a las multitudes para sentirse amados. Los que lo ganan se vuelven impenetrables. No necesitan amor, solo comprensión. El estratega no se aísla por orgullo, sino por claridad. La soledad no es castigo, es laboratorio. Allí se afinan los gestos, se mide la voz, se calcula la palabra antes de que toque el aire. El poder nace en el silencio del que puede pensar sin testigos. El espejo también revela un peligro, la tentación de creerse invulnerable. El que se contempla demasiado corre el riesgo de adorarse. Y el narcisismo es la muerte del estratega, porque transforma la lucidez en soberbia. El lobo que se enamora de su reflejo deja de cazar. Por eso, mírate, pero no te enamores. Obsérvate con crueldad, como un cirujano analiza su mano antes de cortar. Si dudas de tu propia precisión, no actúes, pero si confías, ejecuta sin remordimiento. El poder no admite improvisación emocional. El espejo no perdona, pero enseña. Y quien aprende de él ya no teme el juicio de los demás, porque ha enfrentado el único que importa, el propio. Esa es la diferencia entre el manipulador vulgar y el estratega consciente. El primero finge dominio, el segundo lo construye desde dentro. Cuando te conoces,
las ofensas dejan de doler, los elogios dejan de seducir y las derrotas dejan de definirse como fracasos. Descubres que todo forma parte de la misma ecuación: causa, efecto, lección, avance. El estratega no busca venganza, busca equilibrio, no actúa por rabia, sino por exactitud. Y esa exactitud lo separa del resto, lo convierte en un espejo en movimiento. He dicho antes que la virtud es máscara, que la empatía puede ser arma, que el silencio decide, pero todo eso se disuelve si no sabes quién sostiene la máscara, quién usa el arma, quién guarda el silencio. Porque no se trata de fingir poder, sino de ser el poder. Y el poder verdadero no se demuestra, se respira. El hombre que se conoce no necesita imponerse. Su sola presencia ordena, no porque inspire miedo, sino porque su mente no tiembla. Esa serenidad es la señal de quien ha comprendido el mecanismo de su propio caos. Y cuando llegas ahí, entiendes que el mundo no está dividido entre buenos y malos, entre lobos y corderos, entre actores y espectadores. Está dividido entre los que se miran y los que se evaden, entre los que enfrentan su reflejo y los que prefieren vivir en la sombra de las máscaras ajenas. El espejo del estratega no te muestra lo que eres, sino lo que puedes llegar a dominar. No te da consuelo, te da poder. Pero ese poder exige disciplina, la disciplina de observar sin juzgar, de sentir sin romperte, de actuar sin anunciarlo. Y cuando logres mirarte sin huir, descubrirás que no hay enemigo más peligroso ni aliado más leal que tú mismo. Los demás solo son reflejos distorsionados de tus propios límites. Así que escucha estas palabras no como una orden, sino como una advertencia. Si alguna vez ves tu reflejo y no reconoces a quien te devuelve la mirada, no destruyas el espejo. Destruye la mentira que llevas dentro y luego sigue caminando, sin prisa, sin culpa, sin miedo, porque la mente que se domina deja de buscar justicia o perdón, busca precisión, y la precisión es la forma más alta de libertad. Comenta desde dónde me escuchas, si alguna vez te has enfrentado a ti mismo y has sentido que en esa mirada fría también habitaba tu mayor fuerza. Porque solo quien se ve sin piedad puede gobernar sin temblar.